Buenas tardes a todos, bienvenidos a Librería Centro, que para quien no lo sepa, Librería Centro es la primera librería que sepamos en España especializada en inteligencia emocional. Esta tarde tenemos también una presentación que va a hablar de emociones. Podemos hablar de la emoción de la alegría, podemos hablar de la emoción de la tristeza y también, llevado a su extremo máximo, sería la depresión. Tras la depresión vuelve a llegar la alegría, vuelve a llegar la solución, o a veces hay quien se detiene en ella. En cualquiera de los casos pasa esa inclemencia meteorológica de las emociones, y para ello tenemos además esta tarde a Irene Fatás, que con su libro Espérame en el cielo va a hablarnos de ello. Le acompaña Fernando Sopesens, médico psiquiatra, que nos van a delucidar completamente todo el tema de las emociones que van de la gama de la tristeza a la depresión, cómo superarlas y qué es realmente. Recibamos con un gran aplauso a Irene Fatás. Bueno, pues muchas gracias. Yo me pongo de pie porque me pongo menos nerviosa y tengo aquí unas fichitas para ir ayudándome. Lo primero que se dice es que no tienes que decir que estás nervioso cuando hablas al público, así que no lo voy a decir. ¿Vale? No lo pienso decir, pero me lo vais a perdonar, ¿vale? Porque me lo notaréis. Esta es la primera presentación de un libro y estoy alucinando de que sea un libro escrito por mí. O sea, es algo que no acabo de creerme del todo. Y aunque hoy Google pues te dice cómo se hacen las cosas, cómo hay que presentar, cuáles son los tiempos, qué hay que hacer, qué hay que decir, he preferido no mirar nada de nada, no tengo ni idea de lo que hay que hacer ni de lo que tengo que decir, porque lo que hay que hacer es hablar con el corazón y decir lo que quiero expresar con el corazón, porque con el corazón ha sido toda esta historia, toda la historia de amor que ha inspirado el libro, esta presentación. O sea, todo sale de cómo tenemos que actuar, de los sentimientos y de cómo se ha de actuar. Te repito, con el corazón, y así nunca, jamás te equivocas. El libro, Espérame en el cielo, pues es una historia de amor, es nuestra historia de amor, un amor para toda la vida, que como escribió Salva, es un amor que es más fuerte que la muerte, trasciende a la muerte. De hecho, esto es una prueba de que el amor es importante y eterno, porque para mí esto es una continuación de esta historia. Sigue siendo mi historia de amor. Y quiero que además trascienda a los protagonistas y trascienda al propio libro. O sea, creo que en el libro, si se lee con el corazón, que es como está escrito, se puede aprender a cómo encajar y cómo enfocar determinadas circunstancias, y sobre todo para mí la lección que me dio, y que me encantaría que también fuera para los que lo leyeran, es que, de nuevo, hay que actuar siempre con el corazón, y que si hay que arriesgarse, es mejor arriesgarse que arrepentirse. Otro de los motivos por los que escribí el libro es para dar visibilidad a las enfermedades mentales. Ventura era mi novio, en el libro es Martín. Era una persona increíble, maravillosa, lo tenía todo. Era inteligente, sensible, romántico, bueno, una maravilla, tenía todo, hasta una enfermedad mental que ninguno de los dos supimos valorar. Yo no supe ver la gravedad y él, no sé si supo verla o no, pero no la dijo, se cayó. Entonces no supo tratarla porque no la conocía, le faltó muchísima información a él y a mí. Y bueno, pues a pesar de que la historia pues parecía imposible con todos estos condicionantes, además él vivía en Las Palmas, a 2000 kilómetros de aquí, nos separaban 1 hora y media de AVE, 3 horas de vuelo, 3/4 de hora en coche, o sea, tenía 2 hijos allí, su negocio con 40 empleados, era prácticamente imposible que pudiéramos estar juntos, porque a mí me pasaba un poco lo mismo aquí. Yo tenía aquí mi familia, mi vida, todo muy asentado, y aunque yo de hecho al principio le dije que no podíamos tener una relación, le dije que no, que se olvidase de mí, que era algo ilógico y casi antinatural, me equivoqué y gracias a Dios me arriesgué, me tiré a la piscina y viví la historia de amor más bonita del mundo mundial y de la que no me arrepiento ni por un momento, y repetiría 1 y 1000 veces.
porque evidentemente fue lo mejor de nuestras vidas, lo mejor de la mía, y a mí me enseñó todo, todo, ¿vale? Incluso cosas que no quería haber descubierto, pues como que las enfermedades mentales están a la orden del día, están mucho, mucho, mucho más cerca de lo que nos imaginamos, y que en concreto estas están pues completamente ocultas, son todavía un tabú, son todavía un estigma, y ninguna otra enfermedad que le hubiera afectado hubiera sido motivo de silencio, ninguna. Pero una enfermedad mental sí. Si él hubiera tenido un cáncer de cualquier tipo, pues lo hubiera dicho, hubiéramos ido a un oncólogo, se hubiera tratado y probablemente se hubiese curado, y además se hubiese llevado la bandera de la valentía y de la fuerza, de la lucha. O sea, todos los afectados de cáncer enarbolan esta bandera, y es cierto. Yo tengo un ejemplo en primera persona, que es mi madre, que está aquí y está llorando, con lo cual lo estoy haciendo bien, que pasó por un cáncer y fue una valiente y un ejemplo de lucha, y todos los que lo hacen para mí lo son, pero no menos que aquellos que tienen una enfermedad de otro tipo, como pueden ser las enfermedades mentales, que en el caso pues, de determinados trastornos, como una esquizofrenia o un trastorno bipolar, en lugar de ser un valiente y un luchador, eres un loco, y en algunos casos un loco peligroso. Eso es muy fuerte. Si tienes una depresión, eres un triste, o eres un flojo. Ojo, yo también me podría deprimir y tal. No, no, es que son enfermedades, no hay causas, y sobrevienen igual que sobreviene un cáncer o cualquier otra enfermedad. Y no tienes culpa, no te define, no hay que esconderlo. Y de hecho, cuanto más hablemos y más normal sea, y cuanto menos estigmático, mejor se podrá conocer y mejor se podrá tratar, y se evitarán vidas con muchísimo sufrimiento como la de mi novio, y desenlaces tan horribles como el de mi novio, que no pudo soportar el sufrimiento que le producía vivir sin conocer la enfermedad que le estaba afectando y sin tratarla. Esto, evidentemente, la diferencia entre estas enfermedades a mí me parece una injusticia, me parece que sigan siendo tabú, una vergüenza, y con el libro lo que quiero hacer es acercarlas a toda la gente. Si hoy salimos de aquí todos entendiendo un poco más, gracias a Fernando, que luego hablará, las enfermedades mentales, lo que afectan, lo que son y lo que no son, pues para mí ya todo habrá merecido la pena, y le habré encontrado un sentido a todo lo que ha pasado, y bueno, pues el sufrimiento se atenuará un poquito más. Para aventuras tarde, espero que para los que estemos aquí, pues en el caso de que nos toque, no lo sea. A pesar del final, que sabéis cómo ha sido, quiero que quede también súper claro, y en el libro lo veréis, que fuimos súper felices, tanto él como yo. Creo que fue la mejor época de nuestras vidas, y repetiría mil millones de veces. Como yo soy muy de preguntarme qué ha pasado, o sea, dónde he fallado, qué es lo que he hecho mal, qué podría haber hecho, en qué momento me perdí, cómo no me di cuenta de lo mal que estaba, un día decidí escribirlo. Me gusta mucho escribir, me gusta mucho expresarme por escrito. Como veis, lo hago mejor que oralmente. Y me di cuenta pues, que de un escrito que pensé que iba a ocupar un folio o dos, salían 120 páginas. Y además era una historia con un principio, un desenlace, un final, una historia bonita. Y se la mandé pues, a mi familia, a la familia de Ventura y a unos cuantos amigos para que lo leyeran. Y me dijeron todos que era algo precioso, que merecía la pena compartirse y que podría ayudar a gente que estuviese en esas circunstancias. Y el hecho de ayudar pues hizo que me volviera a ilusionar con algo y decir, jolín, pues si una persona que se siente así de mal se siente comprendido, se puede identificar y puede rectificar el hecho de ocultar una enfermedad que además le hace muchísimo daño, siendo que es curable con un tratamiento adecuado, si sirve para eso ya, como digo, habrá merecido la pena. Entonces, sin saber muy bien cómo, dije, pues lo voy a publicar en Amazon, y lo subí como un libro electrónico, y el primer día de subirlo como libro electrónico fue el número 1 de ventas de libros en lengua española, sin ningún tipo de publicidad más que la gente y el boca a boca. Entonces fue algo que a partir de ahí las puertas se fueron abriendo sin querer, prácticamente poco a poco. Y bueno, la prueba es que estoy aquí contando esto,
y está el libro editado. De hecho, me acuerdo que quedé una vez con un amigo a tomar un café y le estaba contando pues cosas que me habían pasado y cosas extrañas. Y había una chica en la mesa de al lado tomando un café, ella sola, y cuando ya nos fuimos, terminamos el café, le digo, oye, me tengo que ir, que es muy tarde. La chica de la mesa de al lado se levantó y me dijo, mira, perdona, te he estado escuchando y todas estas cosas que cuentas que te pasan, todas estas señales, todo esto que tú interpretas y no sabes muy bien qué es cierto. Son señales, esto es así, y te he apuntado unos libros para que los leas porque creo que te van a ayudar un montón. Yo muy extrañada y muy agradecida, cogí los libros, los leí, efectivamente me ayudaron un montón y le apunté mi libro. Y al día siguiente de esto, me llamaron de la librería Centro y me dijeron, Irene, sabemos de tu libro, o sea, esto imaginaros, escribís vosotros en vuestra casa una cosa que mandáis, publicáis como que nada y de repente me llaman de la librería Centro que quieren hacer la presentación de tu libro aquí. Claro, yo dije, pues esto sí es una señal, o sea, pero luminosa. Y dije, pues no tengo el libro porque es un ebook, tendría que imprimirlo y bueno, hice un periplo con editoriales, prácticamente nadie me contestó y los que me contestaron fueron unos que me dijeron que muchísimas gracias, que era un placer, pero que solo representaban a Paulo Coelho, así que no podían llevarme a mí también. Entonces decidí que debía imprimirlo yo y tratar de moverlo, y si esto de verdad eran señales y las cosas funcionaban, pues se irían abriendo las puertas solas. A la vez, como todo el tema de la depresión, de las enfermedades, me obsesionaron muchísimo, empecé a buscar datos en internet y me quedé alucinada de 4 que os voy a dar. La depresión en concreto es el 5º problema sanitario mundial. La depresión y otros trastornos afectan a 450 millones de personas en el mundo. 450 millones. Lo que significa que de aquí a 2020, que quedan 3 años, va a afectar a 1 de cada 5 personas. 1 de cada 5 personas. Imaginaros, no sé cuántas estamos aquí, pero a 1 de cada 5 algún trastorno vamos a padecer. Es la segunda causa de baja laboral en el mundo, y como dato que también me impactó muchísimo es que en el año pasado hubo 300 muertes por violencia de género. En el telediario cada día está el lema de Ni una más, hay campañas por todos los sitios, hay presupuestos, cosa que me parece estupenda y apoyo al 100%. 300 mujeres, 1.500 murieron en accidente de tráfico. Evidentemente las campañas de la DGT, todas las conocemos, son millonarias desde hace muchísimos años, han frenado los accidentes y me parecen fantásticas también. 4.000 personas se suicidaron, 4.000 frente a 1.500 y 300, más 4.000 muertes más de causas indeterminadas. Es decir, estamos multiplicando por 3 lo que se conoce, más todos los intentos que hay, a las violencias de género y a los accidentes de tráfico, y en las noticias no hay nada de información, 0. Eso es lo que a mí me parece intolerable y eso es lo que a mí me gustaría cambiar, si se puede, o por lo menos tratar de contribuir a que eso cambie y que las enfermedades mentales, que son el 5º problema sanitario mundial, empiecen a conocerse y que se acabe el silencio y que más nos vale, porque si no será nuestro castigo padecerlas. Hoy hay una campaña que se llama Tenemos una mala noticia y una peor, que es de la Fundación de Ayuda de la Drogadicción, que habla del alcohol y los jóvenes. Dice que hay 500.000 de jóvenes que se han emborrachado este año y que la peor noticia es que pensamos que esto no va con nosotros. Y la verdad es que es cierto, o sea, yo lo he visto y digo, pues esto no va conmigo, yo ya no soy joven, hace tiempo, lamentablemente, y bueno, me hizo pensar que con estas enfermedades pasa igual, o sea, pasa lo mismo. Pensamos que no va con nosotros, que esto a nosotros no nos va a pasar. No nos va a pasar. ¿Cómo me va a afectar a mí una enfermedad mental si yo no estoy loco? ¿Cómo voy a ir al psiquiatra? Yo no estoy loco. No hay que estar loco ni hay que estar enfermo para ir al psiquiatra, porque bueno, pues puede mejorar muchísimo la calidad de vida y te puede dar pautas para cómo enfocar determinados momentos en los que necesitas una ayuda, por más cuerdo que estés y más sentido común que tengas. O sea, es
muy, muy importante. De cualquier manera tampoco quiero asustar y que salgamos todos con el miedo en el cuerpo de oh, en 2020 me voy a morir de una depresión o me va a pasar algo horroroso. Hay veces que uno está triste porque está triste, igual que está alegre porque está alegre, y son emociones, como dice Salva, todas necesarias, todas te enseñan algo, con todas creces. Y debes sentirlas. Si todo el rato estuviésemos alegres y felices, no diferenciaríamos que estamos alegres y felices. O sea, sería también un rollo. Yo ahora mismo estoy triste. O sea, estoy muy triste por todo lo que ha pasado, pero tengo ilusiones, tengo proyectos, tengo ganas, salgo a la calle, hago una vida más o menos normal, con lo cual creo, eso me lo tendrá que decir Fernando, que no tengo una enfermedad. De cualquier manera, voy al psiquiatra. Entonces ya os voy a presentar a Fernando y que él nos diga cuándo es una enfermedad y cuándo no, qué es una enfermedad, etcétera, etcétera. Fernando Sopesens es médico psiquiatra, es miembro de la Junta de la Asociación Española de Psiquiatría Privada y asesor científico de la Asociación Aragonesa Pro Salud Mental, que también está en Lola y Ana, que, bueno, pues que es otra de las instituciones que está tratando todo este tema y que también me han dado su apoyo siempre, y es una pasada, y que las conozcáis también y conozcáis todas las instituciones. Y sin más, yo te dejo hablar a ti, Fernando. Muy bien. Bueno, al igual que Irene, yo tampoco sé hablar sentado, así que me pongo aquí. Bueno, voy a intentar en poco tiempo transmitirles una serie de conceptos que por desgracia pues, abundan mucho en la sociedad. Perdón, voy a transmitirles unos conceptos que aclaren los criterios, opiniones, sensaciones que hay muy extendidas en la sociedad, como ha dicho Irene, pero que no tienen ninguna base. Una, entre los seres humanos hay conductas, ¿verdad? Los seres humanos tenemos conductas, y esas conductas las catalogamos en normales, anormales y patológicas, y existen las tres. Muchas veces las conductas anormales se tildan de patológicas, con mucha facilidad cuando alguien en el fútbol, por ejemplo, le pega una patada a un futbolista a otro y dicen, ese está loco. Los locos no pegan patadas, eso se lo puedo garantizar. Entonces hay muchas afecciones de este tipo por desconocimiento que no se ajustan a la realidad y que quiero que se vayan de aquí con la idea y con elementos para reflexionar de que nosotros somos capaces de tener conductas que no están catalogadas como normales y que no son debidas a enfermedad. Esto es un punto que he considerado importante. Después, hay enfermedades mentales. ¿Cuáles son las enfermedades mentales? Aquellas que se expresan en el campo de la mente. ¿Y qué es la mente? La mente es una función del cerebro. Esto parece obvio, pero conviene aclararlo. El cerebro sería como el hardware, en un ordenador, pues sería el ordenador, los cables que van por dentro del ordenador, los circuitos, etcétera, etcétera. Esto sería el cerebro. Y luego la mente serían los programas. Los dos son necesarios para trabajar, pero el programa no se sostiene si no funciona bien el ordenador. Estas son cosas que hay que ir pensando, ¿verdad? Los psiquiatras tenemos fama de pastilleros. Sí, y además utilizamos fármacos. ¿Por qué utilizamos fármacos? Por una razón muy sencilla. Yo creo que nadie de ustedes se cuestiona que los órganos de su cuerpo, vamos a pensar de cabeza para abajo, los órganos de su cuerpo pueden enfermar de dos maneras. Una, de una manera estructural, pues un cáncer, o que altera la estructura del órgano, o bien un agujero, la úlcera de estómago, o bien un infarto, una necrosis de una pared del corazón. Todo esto afecta a la estructura del órgano, nadie se lo cuestiona. También los órganos pueden enfermar de manera funcional. En el mismo corazón tenemos las arritmias, donde el corazón late más despacio o más deprisa. Y cuando esto sucede,
da una sintomatología de sudores, de cansancio, etcétera, etcétera, que hacen que uno vaya al cardiólogo. El cardiólogo le dice que tiene un trastorno de la función del corazón en forma de arritmia y le prescribe un medicamento que lo soluciona. Hasta ahí todo normal, ¿no? Todo lo ven normal. Bien. Pues si vamos al de digestivo, resulta que nos quejamos de un dolor aquí a punta de dedo, nos hacen una endoscopia y nos descubren que tenemos una úlcera y nos dicen, esto es una enfermedad de la estructura del estómago, tienes un agujerito, te vamos a tener que operar para hacer una cirugía, o vamos a meterte por la endoscopia mismo, te vamos a hacer la sutura, etcétera, etcétera, muy bien. Pero también hay gente que va al médico digestivo porque tiene acidez y le viene ese reflujo y dice, no sé qué me pasa, que constantemente tengo ardor y reflujo. El de digestivo sabe que eso es una alteración funcional del estómago y le receta el famoso omeprazol, o otra similar. Bien, todo normal hasta ahí. Yo les aseguro que tengo los mismos estudios que el cardiólogo y el de digestivo. Estudié la misma carrera. Incluso fui a clase los días del corazón y los días del... Pero hay muchos compañeros que no fueron a clase el día de la psiquiatría. ¿Por qué? Pues porque, bueno, eso da pie a que el público en general también piense de esta manera. Es decir, si yo tengo un corazón que no funciona, voy al cardiólogo, me da una pastilla y me lo soluciona, no es lo mismo que ir al psiquiatra que me dice que tengo una depresión y me da una pastilla y también me lo soluciona. Yo, como digo muchas veces, me siento discriminado. No quiero hacer un ejercicio aquí de propaganda de la psiquiatría, pero quiero que tengan conceptos para reflexionar. Entonces, ¿qué pasa? Los psiquiatras tenemos que usar fármacos porque está estudiado científicamente, con estudios, con muchos estudios, que las enfermedades denominadas mentales suelen ser enfermedades o alteraciones funcionales del cerebro. Es decir, la química cerebral no funciona bien. Estoy hablando de las enfermedades genuinamente mentales, las llamadas genuinas, como son la esquizofrenia, que sería el cáncer en la medicina interna, o como las enfermedades, o sea, las depresiones de los trastornos bipolares, que serían como la diabetes, haciendo equiparaciones. Entonces, bueno, pues igual que vemos normal que un diabético se trate con insulina y pastillitas, pues vamos a ver si empezamos a ver normal que un trastorno bipolar se trate con medicación, como tratamos, y que va bastante bien. Yo les hablo desde mi experiencia. Yo ya llevo más de 30 años de psiquiatra, me congratula que haya gente joven como Irene que luche por la divulgación de la enfermedad mental, cosa que yo ya vengo haciendo desde hace 30 años. Y he intervenido en todos los sitios donde se me requiere y hemos hecho con la SACME, hemos hecho un ciclo de psiquiatría para todos, que lo hemos hecho 4 años y con gran aceptación en el Patio de la Infanta, y la gente venía y salía pues más enriquecida, con más conocimiento sobre la enfermedad mental. Pero bueno, como yo no me quiero extender, voy a lo que interesa. La enfermedad mental. La enfermedad mental es una enfermedad en general que tiene que ver con la bioquímica cerebral. Pero desde hace muchos años, la psiquiatría adopta el modelo, para estudiar las enfermedades, adopta el modelo biopsicosocial. ¿Por qué? Porque somos conscientes de que el ser humano vive en un mundo. Y a este mundo viene con una dotación genética. Y esa dotación genética empieza a crecer, y desde que somos bebés hasta que nos hacemos adultos, hay muchos periodos, incluso hasta que morimos, hay muchos periodos de aprendizaje, en poner en marcha la psique, la mente, aprendiendo, expresando emociones, sentimientos, deseos, sueños, de todo. Y también la misma mente tiene unas capacidades maravillosas que son las cognitivas, que se van deteriorando con la edad, que son la atención, la concentración, la memoria, todo esto, lo que he nombrado, sentimientos, deseos,
emociones, memoria, concentración, atención, todo esto pertenece a la mente, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, los psiquiatras somos los que tratamos las enfermedades que tienen la expresión en la mente, pero que tienen mucho que ver con la química cerebral. Y digo, somos conscientes de esto y somos conscientes de que influye el entorno. Pero fíjense, básicamente es un ser vivo que viene a este mundo con una carga genética, con un órgano que nos va a adaptar a ese mundo, que es el cerebro. El cerebro es el que nos adapta, además de la mente, tiene muchas más funciones. Por ejemplo, la térmica. De forma automática, cuando nosotros entramos en un sitio y hace calor, pues los sensores de la piel mandan la información al cerebro y el cerebro manda la información de que se abra el poro y si es necesario se sude. Y al contrario, cuando hace frío, la orden es la contraria, se cierra el poro, se pone la piel de gallina y el calorcito se mantiene dentro de lo posible. Bueno, pues todo esto son funciones de ese procesador maravilloso que tenemos, que se llama cerebro y que es el que nos adapta al entorno. Pero ese cerebro se retroalimenta. ¿De qué se retroalimenta? Pues de la experiencia de vivir y de las condiciones en que se vive. Y de todo eso somos conscientes los psiquiatras, y por eso seguimos ese modelo biopsicosocial. Pero también somos conscientes de que dentro de todas las enfermedades mentales, en ese triplete o en ese taburete de 3 patas, pues hay veces que lo que más pesa es la genética, otras veces lo que más pesa es lo psicológico y otras veces lo que más pesa es lo social, ¿vale? Tratamos de atender a las tres patas, pero nosotros como médicos entendemos más de bioquímica y de organicidad que no de habilidades sociales o de psicología, que para eso hay otros profesionales que lo hacen muy bien y a los cuales recurrimos con mucha frecuencia para complementar lo que hoy en día está en boga, que es lo que se llama un tratamiento integral de la persona. Y que además en personas que tienen pues ya establecida una enfermedad mental grave queda un cuarto paso, que es el de rehabilitar a esa persona, y en lo cual pues también hay profesionales que se dedican a ello y centros de días y cosas de estas que entre todos hacen una labor maravillosa en el área de la salud mental. Una gran desconocida de la que, insisto, yo me alegro de que haya gente joven que otra vez ponga sobre el tablero esta problemática, y seguramente habrá que seguir poniéndola y seguramente iremos poco a poco borrando ese pensamiento de que al psiquiatra solo van los locos. Yo tengo una consulta, yo ahora solamente me dedico a la psiquiatría privada, tengo una consulta y de todos los pacientes que recibo, que son muchos, pues un 5% tiene enfermedad mental grave. ¿Por qué? Pues porque esa es la representación que hay en la sociedad. La enfermedad mental grave afortunadamente no está en todas las personas. La esquizofrenia pues es una enfermedad grave, como el cáncer, que tampoco está en toda la población de personas que enferman. Pues esto es un poco lo mismo. Si ya les digo que yo no me diferencio de un cardiólogo o de otro médico cualquiera. Entonces, tenemos enfermedades graves, tenemos enfermedades leves, tenemos enfermedades agudas, tenemos enfermedades crónicas, de todo, como en cualquier rama de medicina. Y lo que hacemos es, desde nuestra humilde posición, contribuir a que el sufrimiento de la persona que tiene una enfermedad mental sea mínimo, que su calidad de vida sea la más normal posible y que, si nos es posible, le ayudemos a que se cure. Esta es otra opción que yo siempre suelto en forma de chiste, ¿no? Cuando viene un paciente y me dice, vengo a que me cure. Y yo digo, ya vamos mal. Y ya vamos mal, digo, porque usted se imagina, si yo curara, yo estaría en el Pilar, estaría en una peana allí, en San Fernando Sopesens, y vendría usted, le pondría la mano en la cabeza y le diría, vete que estás curado. A mí me encantaría, pero no. Entonces lo que hacemos los médicos, todos los médicos, es con nuestros conocimientos de medicina, las herramientas que tenemos, de fármacos, de bisturís, de aparatos de radiación y todas estas cosas, es contribuir a que un proceso patológico, enfermizo, que se establece en una persona, pues esa persona reciba la ayuda suficiente para que se cure, porque se cura quien está enfermo, ¿eh? Esto es lo que se cura. Y nosotros lo que hacemos es contribuir. Pero
que me parece que me enrollo, esto viene a cuento de las enfermedades mentales. Las enfermedades mentales, como muy bien ha dicho Irene, están muy estigmatizadas, muy vituperadas, no reciben el mismo trato que las enfermedades, vamos a llamar, del cuerpo, ¿verdad? Entonces, mi misión aquí es hablarles de que a partir de hoy, pues cuando vean a personas que sufren de depresión, o sufren de esquizofrenia, o sufren de ansiedad, o sufren del trastorno obsesivo-compulsivo, o sufren inicios de demencia, en fin, pues que empiecen a verlos como verían a un diabético, como verían a un bronquítico crónico, como verían a un enfermo de riñón, como verían a un cardiópata, ¿no? Un poquito así. Y que a los psiquiatras nos empiecen a ver pues como al internista, al cardiólogo, todas estas cosas, y que no tengan miedo. Ya ven que no somos brujos, no somos gente rara, bueno, un poco raros sí que somos, porque estamos todo el día con rarezas. Entonces, no, yo no lo tengo a mal, porque raro, la acepción que tiene el diccionario es poco frecuente, y las enfermedades mentales pues son poco frecuentes. Quiero dar un dato sobre las estadísticas. A mí no me gusta mucho porque las estadísticas dependen siempre desde dónde se miran. Por ejemplo, el número de muertes totales que hubo en el año 2014 se estima que fueron más de 300.000 muertes, decesos, ¿vale? Por diferentes causas y por eso. Claro, si lo miramos así, las muertes por suicidio, y no digo nada, las muertes por violencia doméstica, los 300 muertes, toda muerte de un ser humano en condiciones difíciles pues es deleznable, pero estamos asistiendo a una insignificancia, 300 muertes ante 300.000. Si cogemos el suicidio, estamos en lo mismo. Si empezamos a hablar, muchas veces a mí me llaman para hablar del suicidio y me quieren vender la moto, con perdón, según quien me llama, pues para hablar de la crisis económica. Me llamaron a la televisión para que hablara de la crisis económica y de los desahucios y de su incidencia en el número de suicidios. Aprovechando un año que se había incrementado, pues querían presentar como que el desahucio era causa de suicidio. Yo defiendo y defenderé en todos sitios que el desahucio no es causa de suicidio. Para empezar, todos los días hay pues, un montón de desahucios en España, no recuerdo cuántos me dijeron que había, pero yo creo que eran 30.000 al año, una cosa así, una barbaridad. Y suicidio, o el suicidio de una persona que desahucian, pues a lo mejor ha habido dos. Entonces no se puede decir que el desahucio es una causa de suicidio, porque además no sabemos la problemática de esta persona. Y yo he tenido relación con personas que eran interventores de desahucios, es decir, que iban a realizar los desahucios, y a mí lo que me decía es que la mayoría de las veces cuando llegaban a la casa estaban vacías. La gente ya se había buscado acomodo o otra solución. Entonces lo que vemos es pues, el que no se ha buscado acomodo, el que trata de luchar socialmente, que me parece muy bien, pero suicidio por desahucio no. Entonces, con esto también hay que tener cuidado de cómo nos venden las noticias, porque el suicidio, y esto es lo que yo quería decir, todavía hoy, pues entre el 60 y el 70% de suicidios son debidos a enfermedad mental. Hay que saberlo. Entonces, por eso, cuando a mí me llaman para hablar de suicidios, yo siempre soy cansino y digo que lo que nos tenemos que ocupar es de la enfermedad mental, que es la principal causa de suicidios. Entonces hay que actuar en las causas. Y para eso hay que prevenir la enfermedad mental, como se hacen campañas para prevenir las enfermedades cardíacas con las mantequillas y todas estas cosas limpias de colesterol y todo eso, que está muy bien, pero yo aún tengo que ver la primera campaña de salud mental, de prevención de la salud mental, aún la tengo que ver. Y llevo más de 30 años en esto, pero sí, a nivel local, los psiquiatras, psicólogos, gente pues que tiene interés, todo esto sí que movemos un poco a la sociedad y le informamos y tal, pero no hay una verdadera campaña de prevención de la salud mental. ¿Por qué? Posiblemente porque es un tema muy difícil, muy particular,
todas las personas no enferman igual. Como he dicho antes, esto de venir con el cerebro a un mundo en el que ese cerebro se retroalimenta y va aprendiendo y va desarrollando un circuito en red con todas las vivencias que tenemos, pues es una situación muy compleja, ¿eh? Y esas cosas que entran al cerebro y que van creando esa red, a veces se estructuran bien y otras veces no se estructuran bien y dan respuestas unas veces adecuadas, otras veces anormales y otras veces patológicas. Y los psiquiatras nos ceñimos a esas respuestas patológicas. ¿Cómo sabemos, al hilo de lo que decía Irene, de que una depresión es una depresión? Pues vamos a ver. Las enfermedades, todas las enfermedades, evidencian un cambio en la dinámica, en la expresión, en el trabajo, en la funcionalidad de la persona. Todas las enfermedades. Sin ser médicos, cuando vemos a un familiar, lo vemos y decimos, oye, ¿qué te pasa? ¿Tienes mala cara? ¿O estás pálido? ¿O tienes la cara triste? ¿O vas así, doblado? Y entonces todos sabemos que algo le está pasando a esa persona, porque esa persona pues estaba normal, funcionaba normal, andaba normal, pues si de repente, por ejemplo, anda doblado, algo le está pasando. Le preguntamos y entonces nos dice, pues es que tengo una hernia de disco que me han detectado que, chico, tengo un dolor y tengo que ir doblado. Vale, pues ya tenemos ahí una persona con una enfermedad. Antes andaba bien, ahora anda torcido, ¿por qué? Porque tiene una causa. Bueno, cuando hay una depresión, es como si a la persona la desenchufaran de la batería de la vida, de la energía de la vida. Las depresiones, aunque tienen diferentes formas de aparición, incluso las hay enmascaradas, que son difíciles de detectar, pues la mayoría de ellas, vamos a hablar de la mayoría, aparecen como una pérdida de energía. Y vemos a una persona que está funcionando normalmente, de repente empieza a tirarse en el sofá, o empieza a no tener ganas de levantarse, o empieza a no tener motivaciones para seguir haciendo lo que habitualmente hacía sin esfuerzo. Entonces se nota que a esa persona le pasa algo. Lo que pasa que muchas veces empezamos con buena intención, a tratar de animar, diciéndole, venga hombre, no seas perezoso, venga hombre, muévete chico o chico, no, todavía no te has levantado y todas estas cosas, y lo que tienes que hacer es ir a correr. O sal y diviértete. O lo más sencillo de todo, que yo lo pongo en práctica en la consulta, pero no me da resultado, que es el no estés triste. Bueno, yo lo pongo en la consulta, pero no me funciona, Yo le digo al familiar que dice eso de no estés triste, le digo, no estés preocupado. Y dices, que es muy difícil. Y digo, pues fíjate tú el que está mal. Este tipo de cosas que son muy significativas. Igual que cuando me preguntan, ¿y cómo tenemos que tratarlo? Digo, pues como si tuviera una neumonía. Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer con un paciente que tiene una neumonía. ¿A alguien se le ocurre al de la neumonía decirle no tosas o levántate, ponte el chándal y vete a correr? No. A una persona que tiene una depresión, todo el mundo, venga, levántate, vete a hacer ejercicio, que me han dicho que multiplica las endorfinas y te vas a poner muy bien solo corriendo. Claro, yo a todos mis pacientes les regalo un chándal y los pongo a correr por la manzana, me dan unos resultados extraordinarios. Esto es ironía, claro. Vamos a ver, entonces, hay un cambio significativo, sobre todo en la funcionalidad. El paciente que sufre una depresión, porque hoy vamos a hablar de las depresiones, las enfermedades mentales es un mundo muy amplio, pero hoy voy a hablar de la depresión y voy a dar 4 pinceladas para no hacerme largo. Entonces lo que se ve es una pérdida de funcionalidad, porque no hay energía, ni se le espera, porque no hay motivaciones, porque no hay ilusión, porque hay un cambio en el pensamiento, tanto de la percepción de los demás como de la percepción propia. De repente una persona muy capaz, muy activa, bien considerada, porque se siente torpe, que se siente una carga para todo, que se siente pues que no sabe hacer nada con el canuto, yo qué sé. Una serie de sentimientos negativos hacia uno mismo tremendos. Y luego la percepción que tiene del entorno es muy negativa, todo lo ve negro. Ya verás, empieza a tener unas preocupaciones que antes no tenía, pero que ahora manifiesta.
Y siempre, pregunta obligada de todo psiquiatra es: ¿pero usted ahora se siente tan mal como que le daría lo mismo morirse? Y entonces hay ahí grados, ¿verdad? Está el que dice, ahora mismo me daría igual morirme, al que está que no me importaría nada que me pasara algo y me muriera, al que piensa tendría que desaparecer, al que piensa en el suicidio hemos pensado todos, no pasa nada, pero al que piensa, pues yo creo que tendría que acabar con mi sufrimiento, y al que lo hace. Entonces, ¿qué ocurre? Que, fíjense qué curioso, mucha gente piensa que esto del suicidio es de valientes y otros de cobardes. Bueno, a nadie se le ocurre que el que se suicida pueda estar tan mal, que no soporta el sufrimiento. A nadie se le ocurre eso. Pero, sin embargo, yo que he tenido el privilegio de hablar con suicidas, no porque hubiera ido más allá, sino porque han sido gente que se ha tirado de un sexto piso, se ha pegado un tiro en la boca y ha sobrevivido, milagrosamente. Y entonces he tenido la oportunidad de hablar con ellos, y la pregunta, claro, cuando tienes esa oportunidad de hablar con alguien que ha tenido una experiencia de muerte seria y no se ha muerto, y encima puedes hablar con él, pues siempre la contestación es la misma. Tenía tanta angustia, veía las cosas tan cerradas, está descrito como cerrazón del campo de la conciencia, en términos médicos, tenía la conciencia tan cerrada que la única manera que tenía de escapar de eso era, pues, dándome el tiro, saltando por la ventana, poniéndome en el tren, ahorcándome, etc. Bueno, entonces, esto hay que preguntarlo en una persona con depresión, por si acaso, porque muchas veces los pacientes le quitan importancia a lo que les pasa. Y vienen un poco, no digo a engañar al psiquiatra, pero sí a demostrar que no es tan grave como pudiera pensarse. Entonces, claro, a los pacientes nosotros les recomendamos que tienen la ocasión de expresarse libremente, decir todo lo que les pasa. Nosotros no somos jueces ni policías, no estamos ahí para juzgarlos, sino simplemente para ayudarlos. Entonces, cuanta más información nos dan, mejor podemos diagnosticar y tratar. Entonces, pérdida de energía, pérdida de motivación, pérdida de ilusión, ideas negras, pero además hay dos fenómenos importantes en las depresiones, que son la merma o disminución de las capacidades cognitivas, atención, concentración, memoria, se alteran, no desaparecen, no tienen demencia ni cosas de estas, no. La diferencia para aquellos que tengan mucha edad entre demencia y deterioro cognitivo leve es, yo ya tengo de esto, es que nos despistamos, nos dejamos las llaves y no sabemos dónde las hemos puesto. Esto es normal de la edad, pero o queremos recordar lo que comimos ayer y si nos dan alguna pista, así que eran verdes alargadas, así con granitos dentro, decimos, es verdad, judías verdes, son verdad. Pero en la demencia esto no existe, no se puede recordar. Le dicen, eran alargadas con granitos, el recuerdo se ha borrado, no hay memoria. Esta es la diferencia para el deterioro cognitivo y la demencia. Bueno, pues en la depresión hay una pérdida, una merma, una dificultad en las capacidades cognitivas, no se pierden, pero no funcionan adecuadamente. Lógico, porque el cerebro no está funcionando bien, ¿vale? Entonces, esto también. Y luego, hay muchas veces la aparición de síntomas somáticos. Bueno, ya está. Entonces, decía la aparición de síntomas somáticos. Unas veces hay una pérdida de peso que asusta al paciente y le hace consultar con la medicina interna y le hacen todo tipo de pruebas porque sospechan que puede haber un proceso canceroso. Otras veces hay dolores, que si de espalda, que si de estómago, que si de pecho. Otras veces hay síntomas pseudoneurológicos, de que se me duerme el brazo, o me dan hormiguillos, o me siento flojo de piernas, me tiemblan, cosas extrañas, raras. Esto también es muy frecuente en las depresiones. Y todo ello tiene hoy por hoy un tratamiento bastante eficaz. Como en todas las enfermedades, de todas las especialidades, hay depresiones resistentes, hay depresiones crónicas, hay depresiones muy, muy, muy severas que son las que alimentan esas listas de suicidios.
Y hay depresiones de diferentes formas. No es lo mismo una depresión bipolar, aquellas que ocurren en las fases de los trastornos bipolares, como las llamadas depresiones mayores, únicamente episodios depresivos o trastorno depresivo recurrente, en el que solo vemos patología depresiva, no vemos maníaca como en lo bipolar. No es lo mismo. Y tampoco es lo mismo una reacción depresiva, que es lo que pudo tener Irene cuando supo la noticia del suicidio de su novio, ¿no? Entonces, la reacción es corta en el tiempo y puede ser intensa, pero es una manera que puede ser depresiva o no. Lo normal cuando se nos muere un ser querido, lo normal, en condiciones normales me refiero a accidente o cosas de estas, o de enfermedad, es una reacción de tristeza y dolor moral. Eso es lo normal. Eso es lo normal. Pero hay personas que a raíz de la muerte de un ser querido, pues lo que hacen es, terminan haciendo una enfermedad, una depresión. Antiguamente esto se llamaban depresiones reactivas, en la idea de que era la muerte del ser querido lo que generaba la depresión. Eso nunca es así. La depresión de la muerte de un ser querido no genera enfermedad. No genera enfermedad, si no estaríamos todos enfermos. Porque todos hemos perdido un padre, una madre, un hermano. Estaríamos todos enfermos. No. Lo que genera son tristeza y dolor moral. Pero hay personas cuyo cerebro, cuya psique reaccionan de una manera inadecuada ante la pérdida del ser querido y su bioquímica empieza a funcionar mal. Y entonces se encuentran con que a raíz de la muerte del ser querido, pues empiezan a no tener energía, a no tener motivación, a no tener ilusión, etc. Claro, para el espectador dice, es porque se le ha muerto el padre. Y dice, pues este tiene un hermano que está bien. ¿Cómo es eso? Y entonces argumentan, no, es que es el que más lo ha sentido. Y ahí se van aproximando. Tienen su medidor de sentimiento y dicen, este siente 100 y este otro ha sentido 50. Entonces, es el que más lo ha sentido. Bueno, se acercan porque realmente la definición sería, este es el que peor lo ha vivido. El que peor lo ha vivido. Lo ha vivido tan mal que ha llegado a enfermarse. Y ahí está el factor social de la enfermedad, ¿verdad? Cómo vivimos las cosas. Por eso, un hecho, cualquier hecho, tú pones a 3 personas y te cuentan una versión diferente del hecho. Y tienen una respuesta emocional diferente y no tienen por qué enfermar, pero a lo mejor uno enferma. Entonces, ¿está en el hecho en sí? Les puedo asegurar que no. Les contaré una anécdota. ¿Está en la vivencia que hace del hecho? ¿Y está en el ordenador que responde ante esa vivencia del hecho? También. Es la vivencia y el ordenador. Y eso juntito, no hay una respuesta adecuada y la persona sufre. Y ahí es donde va al médico y donde se le atiende y se le ayuda. Los psiquiatras, como a los cirujanos se les muere gente en la mesa de operaciones. A los cirujanos. A nosotros se nos suicida gente. Claro, ¿por qué? Pues porque estamos tratando patologías que un signo de gravedad es que se pueda suicidar. Y eso no lo puede evitar nadie. A veces intervenimos antes y llegamos a evitarlo, pero otras veces no. Y tenemos que atender a los familiares, a las personas que se quedan aquí con el sujeto o persona que se ha suicidado. Tenemos que atenderlos a ellos porque empiezan a cuestionarse la responsabilidad, la culpa que han tenido en el hecho, y yo pues ya puedo afirmar, aquí puedo afirmar que ninguna responsabilidad, ninguna culpa. En todo caso, ignorancia de no poder haber ayudado más, pero también, como muy bien ha dicho Irene, esta ignorancia se debe muchas veces al propio paciente que no quiere confesar su enfermedad, o también a las familias, con perdón, que muchas veces contribuyen a quitar importancia, a esconder
a sentirse estigmatizadas, y por eso conviene que se hable de la enfermedad mental como yo he hablado de la cardiopatía o de la diabetes, porque es lo mismo. Y esta es la tendencia que tenemos que seguir, ¿no? Hablar de las enfermedades mentales, como se habla de cualquier otra enfermedad, es posible dedicarle fondos como a otras enfermedades para prevenirlas y vivirlo con la mayor naturalidad. Y que cuando una persona está en un sitio y dice que va al psiquiatra y que está tomando tratamiento, no se empiecen a alarmar allí y a ver qué va a hacer este. Cosa a la que contribuye mucho la prensa, y siempre que tengo ocasión de decirlo, lo digo. Y se lo digo a los periodistas, les digo, es que sois vosotros los que contribuís a esto. Porque cuando un paciente, o sea, una persona que tiene una enfermedad mental grave, comete un delito, un asesinato, y suelen ser asesinatos estrambóticos, por ejemplo, pues le corta la cabeza a la abuela, coge la cabeza de la abuela y se pasea por el pueblo con la cabeza de la abuela. Esto llama la atención, ¿vale? Y eso vende, eso vende. Entonces, ¿qué pasa? Que se publica en primera página y se hace el recalque, se dice, el individuo, el supuesto asesino padecía una enfermedad mental, estaba en tratamiento psiquiátrico. Esto lo pueden comprobar en los periódicos, ¿eh? O sea, al paciente psiquiátrico que comete un delito, primera plana. Pero luego uno se va a la página 18 o 16, que suelen estar los sucesos, y ve 8 muertos en enfrentamiento de bandas de narcotraficantes. Ya está. O la noticia de que aparecen bolsas con restos humanos descuartizados, se prevé o se cree que es un ajuste de cuentas de la mafia. Vale. Entonces, este es un trato discriminatorio. Delitos son todos, pero no creo que haya que sacar en primera plana al que tiene una enfermedad mental. ¿Por qué? Porque eso contribuye a que la sociedad diga, uy, fíjate, este estaba loco, se dice, este estaba loco, fíjate, los locos lo que son capaces de hacer. Yo me he pasado la vida entre locos, hablando en terminología de este tipo, ¿no? Me he pasado la vida entre locos, nunca he pasado miedo. En cambio, en ciertas zonas, bueno, y de hecho una vez me agredieron cuerdos, me intentaron agredir cuerdos, y en ciertas zonas donde vive gente que no está diagnosticada de enfermedad mental, yo he pasado miedo. Yo he pasado miedo. ¿Por qué? No sabes muy bien cuál va a ser la reacción de esas personas supuestamente sanas. ¿De acuerdo? Pero, en cambio, con mis pacientes nunca he pasado miedo. He estado en un hospital, he estado con gente que teníamos que tener en aislamientos y con personas muy, muy enfermicas, y nunca he pasado miedo. Y además, he percibido en ellos mucha afectividad cuando los tratas como lo que se merecen, ¿no? Como una persona y con el debido respeto, aunque el otro te esté contando que está siendo objeto de un complot de la CIA y que lo van a matar y que no sabe muy bien por dónde va a salir y que hay cámaras en la habitación y todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, uno trata con el debido respeto, le dice que eso son percepciones que tiene, que es posible que sean de su enfermedad y todo esto, y que está sufriendo mucho, y casi siempre por esa vía conseguimos que la persona se preste a ser tratada, y estamos muy contentos de los tratamientos y de cómo se repone la gente y de cómo se va curando de enfermedades, que yo siempre estoy dispuesto y abierto a que me digan, no, hemos descubierto que la depresión se cura con la hierba de San Juan. Hace unos años yo iba caminando en el kiosco habitual, una revista, primera plana, el tratamiento definitivo de la depresión de forma natural, la hierba de San Juan. Yo me interesé por ello, el famoso hipérico, y el hipérico no funciona en las depresiones, que lo sepan. Y ojo, porque tomado en cantidades que van dosificadas en algunas capsulitas, puede generar catarata, que fue cuando Sanidad puso el grito en el cielo cuando empezaron a aparecer los primeros casos de catarata debidos a hipérico, a toma de hipérico. O sea que ojo con esas cosas, como la famosa cola de caballo que toman muchas señoras para hacer pis y todas estas cosas. Cuidado, que eso genera una pérdida de iones que luego nos puede generar problemas. Es que las hierbas no son inocuas, ¿eh? Hay que tener cuidado con las hierbas. Bueno, pues eso es lo que quiero decir. Que sepan que la depresión tiene tratamiento, que el mejor tratamiento hasta hoy, al que mejor responde, siento decirlo, es farmacológico, porque es una enfermedad psiquiátrica.
y que a pesar de la mala prensa que tienen los antidepresivos en algunos sectores y se llegó a decir que no hacían nada y tal, yo les puedo asegurar que he ayudado a muchas personas con depresión a salir adelante y que están muy agradecidas y que han hecho boca a oreja y me siguen trayendo a familiares y cosas de estas y bueno, pues afortunadamente dejan de sufrir y tienen una calidad de vida bastante normal. Y aquí termino y aquí les dejo. Si se les ocurre alguna pregunta, pues aquí estamos. ¿De acuerdo? Hala, pues eso es todo. Bueno, pues nada, para terminar ya, simplemente me he apuntado unos mensajes que quería dar. El primero, por supuesto, que no hay que esconder nunca lo que se siente, si es bueno por razones obvias y si es malo, pues también. Que si es malo o si es bueno, lo que seguro es bueno es ir a un psicólogo o a un psiquiatra, ¿vale? Para que nos den unas pautas para saber cómo enfocar determinadas situaciones que pueden venirte en la vida y pueden trastocarte este hardware que todos tenemos y tiene que funcionar bien. Y que ninguna enfermedad te define, que no se elige ninguna, ni un cáncer, ni una depresión, ni un trastorno bipolar, que no son culpa tuya, que no eres débil por tener una enfermedad de este tipo, decirlo y acudir a un tratamiento, que no son motivo de vergüenza y que hay que conocerlo, hablar de ello, tratarlo y la mayoría de las veces, siguiendo estas pautas, se puede curar. El mensaje es ese, que perdamos el miedo, que hablemos de ello, que es normal como cualquier otra cosa. Y el segundo mensaje es que actuemos siempre, siempre, siempre con el corazón, que es la única manera de no arrepentirse y no equivocarse. Y nada más, espero... ¿Puedo decir una cosa? Sí, claro. Se me ha encendido ahora la bombilla. Por favor, no cometan dos errores muy frecuentes. Una, decir yo soy depresivo o yo soy diabético. La enfermedad, que sepan todos que es un estado. Se es persona y se está enfermo. Eso ténganlo presente. Lo que pasa es que hay enfermedades crónicas que duran toda la vida, pero aún así todo se tendría que decir yo he estado enfermo toda mi vida de diabetes. Porque es curioso que todo el mundo asume que pueda decir uno yo soy depresivo o yo soy diabético, esto se oye muy frecuente, y nadie dice yo soy cálculo riñón. O yo soy callo del dedo meñique. Esto no dice nadie, ¿no? Eso ténganlo presente. Claro, no te defines un estado claro, que se cura, se trata y se cura. Eso, son personas siempre, ¿eh? Todas las personas que están enfermas son personas y respétenlas con eso. Solo quería decir eso. Pues con eso yo creo que, y con que compréis el libro y lo recomendéis, terminamos. Muchísimas gracias a todos por venir y espero que os haya gustado. Muy bien.